Yo soy el profesor Luis Adrián Quiroz, soy el coordinador y fundador de la organización Derechohabientes Viviendo con VIH del Seguro Social y somos una organización que nos enfocamos en primera instancia a mejorar la calidad de la atención de los derechohabientes que vivimos con VIH en el Seguro Social. Tenemos 20 años de haber sido conformados y hacemos que las cosas en el Seguro Social mejoren cada vez más. Desafortunadamente, a veces esto se puede avanzar rápido, se puede avanzar lento, depende de muchos factores. Vigilamos lo que es todo el proceso de la entrega oportuna de medicamentos, vigilamos toda la cadena de suministros y de estudios de laboratorio, así como de otros insumos que tienen que ver con la atención de las personas que vivimos con VIH. Vigilamos el cumplimiento de los derechos humanos, que no haya casos de estigma y discriminación, y vigilamos también el tema presupuestal. Adicionalmente, formamos parte del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH, CONACYDA, donde estamos representando a las organizaciones de la sociedad civil. Son 8 vocalías. Yo formo parte de una de estas. Y desde ahí lo que hacemos es incidir en la política nacional de VIH para todo el país, en los diferentes grupos de trabajo, en el grupo de atención integral, comité de prevención, comité de normatividad de derechos humanos y el comité de monitoreo y evaluación. Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Podemos hablar que este sexenio pasado hubo avances significativos, pero también hubo algunos retrocesos importantes. Si bien México había liderado esta visión de poder garantizar que las comunidades se pudieran involucrar más activamente en proyectos financiados por el Estado, esto vimos que fue mermado por las disposiciones desde casi el día 1 de la toma de posesión del expresidente Obrador, con la decisión de suspender todos los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil, no nada más de VIH, sino los proyectos en general, lo cual se supuso que se dejaran de hacer algunas situaciones, aunado a lo anterior. Bueno, lo que ya sabemos, el tema de la pandemia llegó a impactar de una manera significativa para poder tener mejores diagnósticos, empezar a implementar el programa de acción específica 2020, 2018-2024, y que creo que ahí fue una pieza clave que no nada más tuvo que ver México, sino fue un tema a nivel global. Pero dentro de estos rubros también creo que hubo, y hay que destacar, avances significativos, como es la reducción para la compra de medicamentos antirretrovirales, digo, esta nueva forma de negociar por volumen, lo cual puso a la vanguardia el tratamiento de la atención de las personas que vivimos con VIH a nivel mundial, con precios mucho más asequibles que el resto del mundo, teniendo innovación de primera línea, lo cual habla de una mejora para la calidad de vida de las personas que vivimos con VIH. Pero también enfrentamos, y repito, diferentes retos. Está la implementación en el sexenio pasado de la PrEP como parte de una estrategia interinstitucional para garantizar la prevención combinada a través de una pastilla que se toma todos los días, y con esto se ha comprobado a nivel científico que se puede reducir significativamente las nuevas infecciones, teniendo una eficacia de prevención este método biomédico de un 99%, lo cual literalmente nos pone en una esfera totalmente distinta, y esto ya está asequible para todas las personas, pero desafortunadamente hemos visto que, al igual que América Latina, tenemos un serio retraso por varios temas ahí preponderantes, como es el estigma y discriminación para las personas que ahora quieren hacer prevención. Imagínate que ahora los médicos y el personal de salud se enojan porque las personas se quieren prevenir. Entonces, creo que hay un tema que es muy complejo todavía, y es el ejercicio de la sexualidad, que va ligado a esto, el ejercicio de que la persona decida cómo mantener sus relaciones sexuales sin ningún tipo de estigma y discriminación, pero que desafortunadamente los médicos, al no saber de sexualidad y al no saber de lo que es el placer, pues limitan mucho este proceso. Y repito, no nada más es en México, es una constante en los países de América Latina,
por la pobre educación sexual que tenemos como parte de una política pública también. Hay algo que se llama prejuicio, y los prejuicios y el tema de la discriminación no nada más basta con la capacitación, porque viene de cómo fuiste educado, de cómo no recibiste información necesaria para hablar de sexualidad. Y de repente los médicos tienen esta manía de querer controlar la vida sexual de las personas cuando no debe de ser así, porque cada uno decide con quién, con cuántos, cómo y por dónde tener placer. Y el tema del placer es un tabú dentro de la sociedad mexicana. El tema del placer resulta complejo porque entonces nos queremos meter en la cama del otro y queremos regular la sexualidad y el uso del placer desde ahí, desde lo que no nos corresponde. En lugar de que los médicos, como se hace en otros países, coadyuven para dar información, poner los métodos de prevención que hoy en día cuestionan algunos de ellos por qué tienen relaciones las personas con una persona que vive con VIH. Cuestionan por qué tengo que tener múltiples parejas sexuales. Cuestionan por qué tengo un uso inconsistente del condón. Y cuestionan tantas y tantas cosas, incluso sobre el número de parejas sexuales que decide tener cada persona. Y eso se llama prejuicio. Y eso se llama el no ver que el placer va intrínsecamente añadido a la prevención. Y que les guste o no, de todos modos la gente va a seguir teniendo las relaciones sexuales como así lo deseen. Y lo que tendríamos que hacer es garantizar que los insumos de prevención, las estrategias de prevención y esos programas estén ahí disponibles para que las personas los puedan utilizar, porque es su derecho también utilizarlos, sin ningún tipo de prejuicio, de estigma o discriminación por estas prácticas. Y si a esto le añadimos la concepción judeocristiana y la educación judeocristiana en la que estamos inmersos la sociedad mexicana, pues generamos un entorno idóneo para discriminar, para meterme en la cama del otro y para generar prejuicios alrededor de la sexualidad y de cómo se puede prevenir hoy en día esta infección que va de la mano con el ejercicio de la sexualidad. A ver, la PrEP es parte de la política nacional. Todo el Sistema Nacional de Salud lo tiene que aplicar. El Seguro Social, hoy en día hay programas bien establecidos con estrategias muy claras. Te puedo hablar dos de ellas, que es el del Hospital de Infectología, quien hace todo un proceso muy interesante con toda una manera de hacer prevención combinada, es decir, no nada más entregar el medicamento, la PrEP, hacer las evaluaciones regularmente, sino todo un programa que va acompañado de vacunación, de revisiones y de esto que se llama la prevención combinada, justamente para poder tener todo un marco referencial, no nada más de otorgar la PrEP, sino tener todos esos servicios añadidos que una persona sana debería de tener. Está también lo que hace la OAT Ciudad de México Sur en el Hospital Carlos MacGregor y en dos unidades de medicina familiar, quien tienen una disponibilidad en la PrEP de 24 horas al día, los 7 días a la semana. Y esto está enfocado, y te repito, enfocado en personas sanas que nunca acuden a los servicios de salud, en hombres que tienen sexo con hombres que les permite poder generar estos procesos. Adicionalmente, también está disponible para las personas sin seguridad social a través de los capacits, es decir, en las 32 entidades federativas hay más de 40 capacits que tienen en disponibilidad esta terapia de la PrEP. Estamos construyendo justamente estos modelos para mejorar el acceso para la prevención combinada. El ISSSTE también debe de tener este proceso Pemex. El ISSSTE desafortunadamente va con pasos de hormiga. Y sabemos que Pemex ya se está empezando a implementar, pero aquí surge el reto de cómo empezamos a garantizar poder tener más personas. Hoy en día se calcula que 20,000 personas tienen acceso a la PrEP en todo el Sistema Nacional de Salud,
Pero te pongo un ejemplo. La última encuesta de sexualidad del INEGI habla que aproximadamente somos más de 5 millones de personas de la diversidad sexual. Si tan solo el 10% tuviera relación, y estamos hablando de hombres que tenemos sexo con otros hombres, incluyendo a las mujeres trans. Si nosotros presumiéramos que, y haciendo un cálculo muy a la ligera, que de esos 5 millones el 10% tiene relaciones sexuales, estaríamos hablando que tendríamos que tener una cifra de más de 500,000 personas en la PrEP para que empiecen a bajar estos números. Tenemos que subirlos más todavía. Te pongo un ejemplo. Hoy en la mañana salió la noticia de que España está empezando a tener un descenso significativo en los nuevos casos de VIH. ¿A qué se debe? Justamente a la estrategia de la PrEP. Porque entonces lo que hace la PrEP es empezar a reducir con el paso del tiempo las nuevas infecciones. Porque hace que la persona no se infecte, y si a eso le añadimos que las personas que vivimos con VIH con carga viral indetectable, que somos más del 94% hoy en día en todo el país, de más de las 250,000 personas que vivimos con VIH, imagínate que nosotros con carga viral indetectable no transmitimos el VIH. Entonces, eso te habla que la prevención está justo ahí con las personas que no saben que pueden vivir con VIH. Y justo para eso son estas estrategias de prevención que garantizan que la gente no nada más no se infecte, sino que no infecta a otros sin saber su diagnóstico. Hubo un evento en la Secretaría de Salud y después se dejó de hacer. Entendemos que fue la pandemia, entendemos que fueron y que había prioridades, pero ¿cuánto más tenemos que seguir esperando para tener una política avalada desde la más alta esfera, que es la Presidencia de la República? Tenemos otro de los grandes rezagos. Desafortunadamente, las personas que vivimos con VIH, hoy tenemos una sobrevida de más de 35, 40 años. Es decir, nos vamos a morir de todo menos de VIH. Tenemos medicamentos que cada día son mejores, tenemos, te repito, medicamentos de última generación en primera línea en México, asequibles para todo mundo, las personas con o sin seguridad social. Hay una política de acceso universal a la terapia antirretroviral, pero lo que nos ha traído esta sobrevida son algo que se llama envejecimiento prematuro. Es decir, yo voy a envejecer mucho más rápido que una persona, entre comillas, normal. Y voy a tener afecciones más rápido que una persona sin VIH que puede empezar a presentarse después de los 60 años. Es decir, hipertensión, diabetes, daño renal, que pueden ser parte del mismo proceso degenerativo del cuerpo humano o no. Desafortunadamente, sí o sí, las personas con VIH estamos en un proceso mucho más acelerado. Es decir, a los 40 años, a los 35 años, ya estamos presentando y se están presentando problemas de daño renal, hipertensión, diabetes. En el acceso a la seguridad social, el Seguro Social atiende la atención integral como es, pero las personas que hoy en día no cuentan con seguridad social, nada más se les dé el tratamiento antirretroviral y no sabemos de qué tamaño puede ser el rezago porque no tenemos esos datos. Creo que hoy, con la aparición de IMSS Bienestar, se puede garantizar estos nuevos modelos de atención integral que no solamente te doten de medicamentos antirretrovirales. Y repito, tenemos una política maravillosa que es ejemplo en la región de acceso universal. Pero hoy tenemos que caminar para garantizar la atención integral de las comorbilidades asociadas al VIH, de los cánceres no definitorios de SIDA, que vamos a tener las personas que vivimos con VIH en algún momento por que están relacionados a las comorbilidades y a la edad. Pero en nuestro caso va a ser mucho más rápido este proceso. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer?
a garantizar que a través de NIMS Bienestar se construyan estos modelos de atención integral. Hoy en día no hay ningún hospital que no forme parte de la seguridad social que atiende integralmente gratuitamente, porque muchos de estos fármacos los tienen que comprar las personas con gasto de bolsillo. De ahí que representa la llegada de IMSS Bienestar una oportunidad para garantizar tratamientos para todas las comorbilidades, pero sobre todo también el seguimiento de estas comorbilidades, y algo que tenemos ya nosotros ganado es la adherencia terapéutica. Entonces, una persona que puede debutar con una, dos o tres comorbilidades, ya estamos acostumbrados a tomarnos los medicamentos tempranamente y oportunamente. Tenemos una adherencia de más del 85%. No hay otra enfermedad que lo tenga. Entonces, si una persona hoy debuta con VIH, diabetes, hipertensión o las que tú quieras, con tratamiento, se adhiere mucho más rápido que el resto de la población. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener una política pública que garantice la atención integral del VIH y de los efectos adversos de la ingesta prolongada de los fármacos. ¿De quién es la culpa? Otra vez de la sobrevida. Y que creo que desde mi perspectiva, esos son puntos que se tienen que garantizar para poder realmente tener un modelo de atención integral asequible, que no le cueste a la persona un solo peso, para poder garantizar no nada más el control del VIH, sino el control de las comorbilidades. Si hoy en día no atendemos estas comorbilidades, ojo, podemos llegar a ser las enfermedades más caras. Y también por eso pongo el tema de la prevención. Estamos viendo nuevos casos diagnosticados con enfermedades avanzadas definitorias de SIDA. Estamos viendo lo que no veíamos hace 40 años. Por eso tenemos que ir reforzando también el tema de la PrEP como parte de la política pública para garantizar un continuo en todo este proceso y que realmente se cumpla el pastel de la atención integral y la prevención del VIH. Tenemos que recordar que nos falta una reforma laboral donde no se criminalice vivir con VIH, donde no se hagan pruebas de laboratorio sin el consentimiento de las personas y peor aún, se les corre a las personas que salgan diagnosticadas, violentando todos sus derechos fundamentales. Y eso lo tiene que encabezar sí o sí la presidenta de la República. Tenemos que garantizar un modelo de atención integral gratuita para todas y para todos, independientemente de la seguridad social o no, lo que se llama bienestar. Tenemos que garantizar sí o sí modelos de prevención libres de estigma y discriminación enfocados en la PrEP y en todas las nuevas tecnologías que hoy en día se están discutiendo ya en el mundo. Tenemos que avanzar con un tema que seguimos ahí después de 40 años, que es el estigma y discriminación asociado a las personas que vivimos con VIH. Es una realidad que siguen corriendo a las personas de sus casas al enterarse que viven con VIH. Es una realidad que muchos empleos siguen corriendo a las personas al enterarse que viven con VIH. Es una realidad que existen prejuicios por el tema de la forma en cómo se contagia uno del VIH, que no debería ser ningún tema de prejuicio. Seguimos teniendo homofobias al respecto. Desafortunadamente, tenemos una epidemia concentrada en hombres que tenemos sexo con otros hombres y con hombres que nunca van a reconocer que tuvieron sexo con otros hombres y que son los principales que llevan el VIH a la casa. Tenemos que tener políticas específicas para este grupo de personas que no se van a identificar nunca. Tenemos que garantizar las nuevas estrategias de la PrEP para mujeres, para personas migrantes, para personas privadas de la libertad, para hombres y mujeres trans, porque son los más desprotegidos de todos estos procesos. Tenemos que incorporarles estos nuevos modelos de prevención, a estas nuevas estrategias con esos medicamentos inyectables, porque creo que es ahí donde van a ser más efectivos estos procesos con esas poblaciones que te acabo de mencionar. Lasalud.mx